El cazador de mitos de Freddy Alexis. El cazador de mitos de Freddy Alexis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amantes del misterio, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal esta noche de miércoles 1 de octubre? Miren cómo pasa el tiempo. 1 de octubre, de verdad que para mí es sorprendente cómo se fue el año. Y también muy agradecido de la gran cantidad de gente que se está sumando a esta transmisión y sumándose también a la gran familia de cazadores de mitos. De verdad, muchísimas gracias. Primero que todo por seguir estos temas que yo sé que hay muchos que les interesan, hay muchos que también siguen la temática ufológica, la temática del misterio. Saludos a Gravity Falls, alias Talca, ¿cómo están? Además que una de las cosas re importantes es que hay mucha gente
que sobre todo habla de temas como, por ejemplo, las abducciones. ¿Qué es una abducción? ¿Qué le pasa a una persona cuando dice haber sido abducida? Para lo mismo, estamos con dos especialistas. Estoy con Cristian Mora, psicólogo desde la Argentina, y también con Paula Ruiz, psicóloga, amiga de la casa también, y que también, ojo, que es parte de una institución bien importante que estudia el tema de los ovnis acá en Chile, por si acaso. Así que para que tomen las palabras de estos dos profesionales de la salud, digamos, con mucha seriedad. Así que vamos a ver qué pasa internamente con una persona cuando es abducida, qué es lo que sucede, qué proceso mental podría estar detrás de lo que está sufriendo esta persona, y sobre todo la visión humana, la visión más apegada a las ciencias sociales de este tema, que recordemos es un tema que miles de personas en el mundo dicen sufrir, y que además no solo dicen sufrir, sino que también hay muchos que constantemente están hablando de que van y están teniendo este episodio constantemente. Vamos primero con un pequeño video para un poco ejemplificar de qué se trata este episodio. La gente que le da miedo a estos videos, por favor no lo vea. No, véanlo en realidad. Si total, ficción, no se preocupen. Esa noche parecía como cualquier otra. Me había acostado sin problemas y estaba profundamente dormido cuando algo me obligó a despertar. Pero no fue un despertar normal. El aire se sentía espeso, pesado, y había un silencio extraño, demasiado perfecto. De pronto vi una luz blanquecina entrando por la ventana, una luz que no tenía nada de natural. Quise volverme, pero mi cuerpo no me respondía, estaba paralizado. Fue entonces cuando los vi. 3 figuras altas, delgadas, con cabezas desproporcionadas y piel grisácea. Me observaban desde la penumbra. Sus ojos eran enormes, negros, profundos, como si pudieran leer cada rincón de mi mente. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Solo dentro de mi cabeza escuché algo, una voz que no era mía, que me susurraba: tranquilo, relájate. Y en ese instante mi visión se volvió borrosa, como si me hundiera en un sueño del que no podía escapar. Al día siguiente me levanté confundido, diciéndome que había sido solo una pesadilla, pero no lo sentía así. Algo en mi interior me repetía que todo lo que viví fue real. Desde entonces la angustia me acompaña. Y ahí está mi dilema. No sé con quién hablar de esto. Voy a la policía, a un médico, a un sacerdote o al psicólogo, porque lo que más temo es que todos piensen que estoy perdiendo la razón. Eso es un poco gráficamente de qué se podría tratar este fenómeno de las abducciones relacionadas a los extraterrestres, por llamarlos de alguna manera, por ser riguroso con el lenguaje. Yo sé que muchas personas de los que están viendo este programa han sufrido episodios de esta manera, y que también, evidentemente, de una forma u otra, todo lo que pasa y que rodea el fenómeno de las abducciones es común para ellos, es algo que han vivido en carne propia. Por lo mismo, antes de pasar a un video en donde vamos a ver la opinión de Nicolas Dumont, un profesional de la psicología transpersonal, que ha escrito un libro que se llama La Clínica de las Abducciones, en donde trata este fenómeno en profundidad. Vamos a hablar con Cristian Mora y con Paula Ruiz, que son 2 psicólogos que nos van a acompañar para destripar este tema, para entregarnos una visión desde lo profesional y sobre todo desde lo humano, porque recordemos que este fenómeno, más que un fenómeno extraterrestre, es un fenómeno humano porque afecta a nuestros pares. Así que voy a pasar a saludar a nuestros invitados y obviamente vamos a conversar profundamente de este tema. Hola Cristian, hola Paula, ¿cómo están? Hola, querido Freddy, bien. ¿Y usted? ¿Cómo estás tú, Cristian? Hola Freddy, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Quiero partir con Paula. Paula, bueno, yo entiendo que tú conoces este tema en profundidad porque le dedicas algo de tiempo de tu vida a este tema que también te apasiona. Cierto.
cuéntame, ¿qué es principalmente el fenómeno de la abducción en palabras de una psicóloga? Mira, primero, cualquier persona que haya tenido un avistamiento o que tenga un recuerdo de que ha sido abducido, hay que empezar a hacer una entrevista para ver qué cosa tiene a nivel de recuerdo consciente. Y por otro lado, la mayoría de estas personas además tiene sueños. Entonces, las abducciones, mucha gente o recuerda sueños muy intensos o tiene la experiencia. Entonces, ambas no son excluyentes. Hay que ir investigando paso a paso. Eso sería el primer indicador de que una persona ha sido secuestrada por extraterrestres. Entonces, hay muchos detalles, pero todo parte con la entrevista. Perfecto. Oye, y Cristian, ¿te ha tocado a ti, entrevistar a alguien que te diga, fui secuestrado por extraterrestres, fui víctima de una abducción? ¿Te ha pasado? Perdón, se cortó un poquito la audio. No sé si me hablas de Freddy o a Paula. Ah, ya, te escucho con un poco de eco. Me refiero a que si te ha pasado a ti entrevistar a alguien que te diga que fue abducido. Bien. Si bien es cierto, no tengo un caso directo de abducción, tengo un caso de un colega que tuvo un paciente, un cliente, un consultante, con lesiones físicas después de un episodio aparentemente de abducción. Lo que sí me ha pasado como psicólogo en la clínica es ver personas que se acercan con un nivel de angustia muy importante, con experiencias más, digamos, paranormales, es decir, que los ovnis se considera paranormal porque ven figuras en las ventanas o ven figuras en los pies de la cama. En ese aspecto sí, pero a un colega le pasó un caso muy, muy particular de alguien que llevaba conexiones físicas, que despertaba con lesiones físicas después de aparentes encuentros con estos seres. Paula, en tu opinión, digamos, de psicóloga, ¿qué ves tú cuando llega alguien con un episodio traumático de estas características? ¿Cómo logras diferenciar que no sea un episodio psicótico, por ejemplo, de una real abducción, entre comillas, entendiéndolo como algo real, digamos? Sí, mira, mi primera investigación de un caso de abducción fue como en el año 1998. Una niña que vivía en San Bernardo tenía cuarto básico, Uh-huh. es decir, no había terminado la primaria para otros países. Okay. Ella me relata una historia muy compleja que para el nivel cultural, por eso hablaba en la entrevista, para el nivel cultural era imposible que relate tal tipo de cosas y con ese nivel de complejidad y del relato propiamente tal. Ella sí tenía lesiones. Las lesiones eran debajo del ombligo, eran círculos ovalados así, como quemados por láser, perfectos. Investigué en esa época, no había cómo hacer esas marcas, no eran quemaduras porque preguntamos a un médico, etcétera. Eso fue investigado por un médico. El tema es que esa niña lo que recordaba con mucho miedo es que a la abuela y a la mamá y a ella la venían continuamente a secuestrar, iban generación tras generación. La historia propiamente tal es como la que se ve en la televisión o en las películas, que la llevan, en una luz llega a la habitación, la luz se ve debajo de la rendija, es decir, muy de película. Uh-huh. Y ella en ese momento pierde la conciencia y después se ve llevada como en un estilo camilla hacia un lugar y es raptada y ahí hacen todos los procedimientos, etcétera. Se les trae el bebé posteriormente, se lo muestra. Es toda una historia muy compleja. Ven bebés en frascos y bueno, innumerables entrevistas donde te podría hablar miles, algunos casos donde se habla de los bebés, las guaguas, la experiencia de las mujeres, la parte onírica y la experiencia real. Entonces, por eso te dije, es un conjunto de elementos que te van a dar una idea si la persona te está mintiendo,
quiere inventar algo para que tú caigas, porque les fascina a los ufólogos mentirnos, para después decir, vea, viste, yo le dije y era mentira. Entonces uno va desarrollando la habilidad de ver cuánto te está mintiendo, y obviamente que como uno es psicólogo, al hacerle la entrevista en profundidad uno se da cuenta si tiene elementos psicóticos u otros, clínicos, que me puedan indicar hasta dónde yo puedo creer en esa experiencia en sí. Además que los procesos psicóticos tienen ciertas características, ciertas elaboraciones, ciertos elementos del pensamiento, de organización mental. Entonces es pesquisable de alguna manera y diferenciable. La gente que probablemente no estudia psicología o los psiquiatras, les es difícil entender un poco la discriminación diagnóstica, pero uno al hacerla puede fácilmente saber si hay un brote psicótico o no. Sí. Mira, lo que va a pasar ahora es que les voy a mostrar un video de Nicolas Dumont, que es un psicólogo transpersonal francés, que escribe un libro que se llama Clínica de la Abducción, donde menciona algunas de estas cosas que han mencionado ustedes. Ahora, dentro de esto, para mí lo que más me preocupa es la cantidad de miedo a la que se ven enfrentadas las personas. ¿Cómo es el manejo del trauma en ese caso, Cristian? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estaba escuchando a Paula, me parece muy acertada su visión, porque en el fondo cuando uno es psicólogo y llega alguien con un discurso tan potente, a ver, tenemos que cuadrarnos primero en el tema humano. Si alguien llega con un discurso de este tipo, lo primero que hay que hacer es acoger al consultante, a la persona que llega a tu consultorio, tu clínica, y escuchar el relato. Porque más allá de empezar a ver si ese episodio psicótico o no, que por cierto sí lo hacemos, o si es un fantasy prone, por ejemplo, que es una persona que es predispuesta a la fantasía, a la pseudología fantástica, o a la mitomanía, que viene de diversos otros trastornos, ¿no? Es un creador de otros trastornos. Lo primero es escuchar, porque si bien es cierto, alguien me puede decir que está abducido, puede ser un falso recuerdo, pero eso no significa, Freddy, Paula, que no tenga la experiencia física y emocional de un estrés postraumático, por ejemplo, que es bastante desagradable. Entonces, ¿cómo se hace esta intervención? Al menos desde mi área, que como te mencioné a ti en otras oportunidades que hemos conversado, primero yo escucho el relato. Escucho, veo bien si es medianamente coherente, porque, ojo, más allá de que sea un falso recuerdo, o sea un brote psicótico, prepsicosis o un trastorno de personalidad con mitomanía, puede que sea muy elaborado también, entonces es engañoso a veces. No sé si hay una receta mágica para ver desde dónde abordarlo, sino cómo ir abordándolo. Como decía mi padre, en el camino se va viendo la carga, ¿no? Porque tú tienes que ir escuchando si es la primera sesión, segunda sesión se mantiene el relato, si es el mismo, ahí se ve la veracidad y fiabilidad del relato. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer, pero en primera instancia yo cogería, más allá de ver si eso no es algún tema más psiquiátrico, psicológico o manipulación, en este caso. Bueno, en realidad a mí este tema me deja súper inquieto, porque finalmente a mí también, bueno, yo como hombre de las comunicaciones, relacionado a este tema de la ufología, recordemos que en los años 90 no se podía concebir el fenómeno ovni sin las abducciones, sin los grises. Era un fenómeno que era totalmente inseparable uno del otro. Y en el fondo es bien difícil poder llegar a la verdad absoluta dentro de estos relatos, porque primero es un episodio traumático. Segundo, aparte de ser un episodio traumático, existe una gran cantidad de mitología que es absolutamente abordable, conseguible, que son las películas, las revistas, los libros, que pueden también contaminar los recuerdos de la persona que ha sido, entre comillas, abducida. ¿O no, Paula? Claramente. Y hay otros fenómenos psicológicos o neurológicos, como se llama del sueño, ¿cómo se llama? ¿La parálisis del sueño? Exacto. Generalmente la gente que tiene parálisis del sueño
tienen de alguna manera, ahí sí que tienen una reacción psicológica de tipo, podríamos decir psicótica, pero no lo es, donde ven personas, manchas, cosas alrededor del individuo. Y eso muchas veces los toman como un secuestro. Entonces, por un lado, eso puede ser una evidencia o un recuerdo pequeño, como también podríamos decir que es netamente una parálisis del sueño. Ahora, ¿cuál es la característica más importante de una persona que tiene parálisis del sueño de tipo neurológico? Es el estrés, la angustia y la depresión. La gente que está con altos niveles de angustia, altos niveles de estrés y obviamente entrando a episodios depresivos, en la noche pueden tener parálisis del sueño. Pero si, por ejemplo, es una persona que no está estresada, que está en la vida cotidiana y de repente tiene este sueño y aparece y siente que hay unos seres caminando alrededor o los siente y no puede hablar y dice que tiene un aparato que le abre los ojos, que le meten algo en la boca, es decir, ahí yo tomaría como una primera, un signo. A ver, sigamos investigando, sigamos entrevistando, sigamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué crees que te ha pasado esto? ¿Por qué crees que es una experiencia extraterrestre? Y vamos elaborando muchas cosas. Y obviamente que el segundo paso sería una hipnosis. Obviamente que a través de la hipnosis he encontrado muchas cosas, de los cuales muchos de los testigos no quieren saber después. Perfecto. Porque son recuerdos que están tan profundos. ¿Ya? Que algunos dicen, oh, qué bueno, ya, sí, con esto corroboro, que lo que yo sentí que era real es real. Y otros que pensaban haber tenido visto una nave y haberse quedado paralizado y después como que entraban en sueños, estaban cansados, experiencias varias, pero no recordaban abducción. Cuando hacemos hipnosis, entramos en abducciones y las personas ahí empiezan a vivenciar experiencias que obviamente son personales, como que le están quemando la piel, que los están abriendo, que le están sacando óvulos, pelos, muestras de hueso, de lo que sea. Y otras experiencias que ellos viven. Entonces, cuando el individuo recuerda eso, en la hipnosis la persona grita del dolor, porque lo está vivenciando a nivel consciente lo que quedó escondido, porque estos señores, los extraterrestres, son expertos en que tú no recuerdes las cosas. Inclusive te cierran los recuerdos, como lo que decía recién, para que tú no recuerdes lo que ellos hacen. Te lo empañan, como por ejemplo el caso de Bernie McHale, ¿sí? Donde ellos después de la hipnosis, llorando, recuerdan. Y ahí ellos vivencian el dolor y la angustia y la desesperación de tener una experiencia traumática. Okay. Entonces, obviamente, en el caso que haya una persona que tenga una experiencia traumática y que quiera venir al psicólogo, por eso es raro. Comúnmente no lo van a hacer. Ya, entiendo. Porque no saben dónde acudir, con quién acudir y el miedo a que le digan que está loco o que inventó o lo que sea. Porque piensa tú que aunque ya la mayoría de la gente habla de este tema, hay películas, hay investigadores, etcétera, aún se cree parte de la fantasía y el mito de la humanidad. Perfecto. Oye, en realidad este tema es un tema tiene demasiadas aristas y es muy amplio y sobre todo me imagino que para los profesionales de esta área debe ser muy complejo enfrentar estas situaciones, ¿o no, Cristian? Estaba escuchando a Paula y hay un tema súper interesante ahí porque el tema de la hipnosis tiene dos aristas muy importantes. Primero, la expertise del profesional que la hace, porque tiene que ser cuidadoso en el manejo de la herramienta. Es una herramienta técnica, ¿no? Un poquito sobrevalorada a veces o de la ignorancia, pero es muy importante no sé cómo ver el trabajo clínico. La importancia de la expertise del terapeuta y reconocer también y saber también que teóricamente hay gente que puede mentir bajo hipnosis.
Ojo con eso. O sea, ¿se puede O mentir voy a bajo sacar el hipnosis? término mentira, para que no se- ¿Pueden mentir? Puede. Sí, se puede mentir bajo hipnosis, se puede cambiar. No sé si pueda mentir, Por eso voy a sacar el término tiene mentido, recuerdos digamos, falsos. altera, ¿no? A ver, espera. Sí Son se como puede. recuerdos falsos. Espérame. Claro, lo que pasa es que hablamos los tres al mismo tiempo, te queda la Eso escoba. voy. Dejemos terminar a Cristian para darle la Sí. voz a la Paula. Claro, que a eso. Dale, es que a eso voy porque por eso saqué el término mentir. Tiene que ver con alterar el contenido lingüístico, porque el tema de los falsos recuerdos acá es primordial. Es primordial. O sea, se pueden. Hay un experimento que más rato voy a mencionar que se hizo en el 2002, muy interesante con esto de los falsos recuerdos. Pero sí, bajo hipnosis sí se puede lenguajear, citando a Maturana, esto de un contenido que no necesariamente es experiencial. Por eso es que no saqué el término mentir, sino que es netamente alterar. Y tiene que ver con los falsos recuerdos, esto de haber visto una película, haber escuchado algo, alguna información que estaba alrededor. Hay fenómenos que ocurren. Ya con esto no quiero decir que no ocurra, ojo, tú mejor que nadie sabes, Freddy, que yo en mi programa lo tengo justamente porque me interesa mucho este fenómeno desde la psicología. Entonces, no es que sea un fenómeno falso, es un fenómeno que hay que investigar para justamente ir desgranando los reales casos de lo que son falsos recuerdos o quizás juegos desde el pseudologismo fantástico o de una mitomanía. Entonces es importante. Y acá entra otro tema también importante, que es el trauma. En general, por estadística, las personas que han al menos comunicado estos temas de abducción, tienen un pasado traumático, ya sea de violencia, abusos, temas físicos importantes. Entonces, hay que considerar, como tú decías, es un tema muy difícil de cazar, porque tienes que tener una panorámica muy amplia desde dónde vas a empezar a actuar. Si tienes una base más psiquiátrica, más neurológica, te vas a los trastornos psiquiátricos. Si tienes una base más humanista, como lo tengo yo, te vas más a la línea espiritual, a la experiencial, ¿te das cuenta? Más desde el psicoanálisis, un evento del pasado, inconsciente. Entonces hay que tener mucha información de cómo empezar a actuar. Pero insisto, la primera instancia siempre se acoge. Ok. Bueno, Paula, ahí hay un punto de vista en que tú no estás de acuerdo. A ver, coméntame por qué. De los falsos recuerdos. Porque los seres humanos tendemos a tener falsos recuerdos, es un tema de memoria. Y de hecho yo lo paso en las clases de psicología en mi academia AICU. La memoria es una de las cosas más frágiles que hay. Entonces, tener un recuerdo a largo plazo, ya, ok. ¿Cómo ese recuerdo a largo plazo va cambiando en el tiempo? ¿Cómo ese relato le voy poniendo cosas que no eran? Entonces, de ahí que hay recuerdos falsos, elaboraciones, ideaciones falsas. Entonces, ahí hay un dato muy importante. Cuando suceda un tema como este, hay que ir de inmediato, y esto sí que va en serio, de inmediato con un investigador ufológico experto en abducciones. ¿Por qué? Porque él va a hacer la entrevista inicial sin contaminar. Va a tomar todos los temas, todas las cosas, va a manejar al individuo para no dirigirlo, porque cuando el entrevistador ufológico lo dirige, pierde la información. Y obviamente que todo ufólogo quiere tomar información, pero si dirige mucho la entrevista, lo más probable es que inclusive ahí esté dirigiendo recuerdos falsos en el individuo. Por lo tanto, hasta ese nivel de todo psicólogo, ufólogo, tiene que tener mucho cuidado en no contaminar el caso. Lastimosamente se contamina y de ahí empiezan los recuerdos falsos, las contaminaciones, las ideas de la memoria, etc. Por eso hablaba de la memoria. Ojalá dentro de los 2 primeros días que se recapitule y se empiece a investigar por el tema de la contaminación y el tema de la memoria. Perfecto. Y que no sea manoseado por ufólogos porque pueden contaminar el relato. Y eso después complica. Claro, o sea, en el fondo también, de alguna forma, la llegada a los testigos de este tipo de eventos tiene que ser muy limpia, muy quirúrgica, porque de alguna forma existen investigadores del fenómeno OVNI que solamente quieren confirmar sus creencias
y Sí, alimentan al testigo de sus ideas. sí, Y de cierta forma se crea como una especie de sesgo de confirmación en donde lo que el ufólogo cree es sí. lo que le pasó al testigo, y si el Ujú. testigo le comenta cosas que no van de acuerdo a la idea del ufólogo, también las descartan. Yo he visto Sí, eso. Ahora, sí. a ver, mira, me tocó el caso de Ana María, una chica de Córdoba, que fue asistida por un psicólogo en Argentina, que Ujú, ella comentaba que un día domingo, yendo a trabajar, ujú, un turno normal, su vida era normal, era una chica joven, tenía novio, todo, y de pronto, domingo, porque había trabajado ujú. fin de semana largo, domingo llega a su casa tipo 3 de la tarde, muy cansada, dice que llegó con un dolor de cabeza increíble, se recuesta sobre la cama y de pronto dice que se quedó dormida, nomás como si eran las 3 de la tarde, pero se quedó dormida así de largo. Y de pronto dice que empezó a abrir los ojos como eso de las 6 más o menos, y que a los pies de su cama ella dice haber visto unas figuras largas que solamente la miraban. Intentó levantarse, no pudo moverse, se dio cuenta que solo podía mover los ojos, y estas figuras se le empezaron a acercar. Y ella dice haber diferenciado unas figuras delgadas muy altas y otras delgadas pequeñas. Las delgadas pequeñas la tocaban como examinándola, y las delgadas altas eran las que daban como las órdenes. Ocurre que le dijeron a ella que en algún momento se iban a volver a encontrar. Pasa un tiempo, Ana María va al psicólogo, me envió la hipnosis regresiva que le hizo el psicólogo. Y es tan escalofriante escuchar esa hipnosis que no puedes evitar que se te ponga la piel de gallina. Exacto. No puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque tú Sí. escuchas, el psicólogo le decía, ahora estás cansada, recuerdas el domingo, le decía. Vamos a volver a tu habitación. Estás con sueño. Te duele la cabeza. Sí, lo recuerdo, decía Ana María, lo recuerdo. ¿Qué sucede después? No le indujo nada, es decir, como todo bien aséptico. Dime, Ahí dijiste algo importante en el relato, ya, tanto por el psicólogo que hizo, ahí hay un pequeño error, como por lo que dice el relato que dijiste de lo que cuenta ella. ya. Comúnmente las mujeres o hombres que son abducidos, en su propia casa, en el campo, donde sea, lo primero que sienten es un sueño incontrolable. Bueno, eso le pasó a ella, porque llegó, Exacto. digo, tenía Entonces, sueño, po. sí, pero no es cualquier sueño porque uno llega cansado al trabajo y se tira. Ya. No, aquí el individuo, por lo que tú dijiste, llega a la casa y le viene un sueño más o menos power que Ah, ella no, no que puede lo que manejar. pasa es que ¿Ok? anteriormente ella ya le había dicho que había llegado a la casa con sueño, entonces él repitió probablemente, claro, por evocarla para que se durmiera, le evocó el recuerdo. Ahora, Claro. lo que a mí me causó, de verdad me causó mucho escalofrío, mucho miedo, es ¿Mm? escuchar el momento en el que ella reconoce los seres. Porque ella está hipnotizada y empieza, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Empieza a preguntar. No, dice, tengo miedo, decía, tengo miedo, son muy ¿No? feos. Y Y empieza a con decir gritos. eso, y el psicólogo trata de calmarla, trata de decirle no, que no se preocupe, que este es solo un recuerdo, que no está pasando en este momento, que ella es una, que así como así en la generalidad de que ella está viéndolo, pero no lo está viviendo. Y te juro que ella comienza a quejarse, a llorar, y que era imposible no entender que lo que le está pasando a esa mujer era real. Sí, así son los relatos de abducción, con gritos, con desesperaciones, eh, con dolores, porque recuerdan el momento que ha sido bloqueado o negado para ellos, porque ¿qué pasa? Que si los extraterrestres ya te abducen, te sacan, te meten cosas, etcétera, y el impacto de estar con seres extraños, que es otro tema, el miedo al desconocido, entonces la persona no podría seguir viviendo. Entonces yo creo que estos gallos, de alguna manera, te bloquean el recuerdo, de alguna manera, para que tú puedas continuar tu vida. Y a ellos les conviene también, hay una conveniencia para ellos.
cuando salen ciertos elementos oníricos en la noche o que recuerda que vio algo como pequeños flash, ahí es cuando se reconstituye un poco la escena. Pero en la hipnosis, comúnmente la gente grita, quiere escapar, se siente mal, está viviendo que lo cortan, que les meten cosas por la boca, por los ojos, por la piel, que le sacan pedazos, que le abren los ovarios, qué sé yo. Todo lo que uno ha visto en películas, de alguna manera uno lo puede ver en los casos clínicos. Oye, Y de verdad, uno ahí tiene que tener mucho cuidado en el paciente, porque ahí ya pasa a ser un paciente que grita y que sufre. ujú. Porque ahí tiene que ver hasta dónde sigue la hipnosis. Porque tómale la presión a esa persona en ese momento. Que tener cuidado. Oye, mira, aquí hay una pregunta re buena que está haciendo Ramiro Gutiérrez porque dice, ¿existen estadísticas acerca de abducciones y si estas afectan más a mujeres que a hombres? Bueno, yo tengo esa estadística porque está en varios libros. Pero quisiera preguntarle a Cristian si conoce algo de esta estadística o más o menos puedes Sí. considerar algún aspecto. O sea, de lo que yo he podido investigar en estos últimos años, hay, no sé si las estadísticas en sí te muestran el dato más importante, porque yo me iría más a las vivencias que relatan estas estadísticas, porque me da la impresión que desde la expertise de Paula, que tiene más experiencia que yo, me da la impresión que los relatos son distintos. Entonces, más allá de la estadística, pues yo me fijaría más en los eventos en sí, porque los eventos con las mujeres abducidas, en este caso, tiene que ver más con un tema de óvulos, te das cuenta de bebés, de intercambio, como hay un caso Y eso de... iba a comentar. En, ¿cómo? No, que eso te Que iba a comentar, Paula, dice. sí. Lo que pasa es que yo más que si es más hombre o más mujer, yo creo que es un poquito más mujer que hombre, pero no creo que sea tan significativo. Pero yo creo que uno es a 1,5 la proporción. Pero lo que yo más considero importante es la edad del individuo. Los niños son muy importantes porque si estos seres lo que hacen es seguirlos cronológicamente en el tiempo. Por un lado, entonces las primeras muestras las toman de niños. Ujú, Posteriormente, el segundo individuo más abducido es el adolescente. ujú. Y después, el individuo que tiene entre 28 a 35 años. Comúnmente no son abducidos las personas mayores. Ok. Ahora, ¿qué cosas sacan? Sangre. ¿De dónde? De los huesos largos. Ujú. Y la sangre en los huesos largos, la médula ósea, en los niños está en más huesos. Ya cuando tú ya pasas a ser adulto, solamente la columna y un poco la cadera. Entonces, estos seres, de alguna manera, sí buscan sangre y muestras genéticas, por ejemplo. Entonces, yo creo que más si es hombre o mujer, es lo que busca. Y a las Perfecto. edades, porque las edades son importantes. Bueno, Sí. Oye, a eso iba con mi apreciación Ujú. del tema de que más allá de la estadística en sí tiene que ver más con la finalidad de la adopción, porque, ok. claro, es de lógica pensar que las personas más adultas tienen un físico ya más deteriorado, entonces Claro. lo que para mí, como extraterrestre, como este personaje que va a abducir, me interesan los cuerpos jóvenes, me interesan las mujeres en edad fértil, Ya. los hombres con también con alto conteo de esperma, trabajando a través de los años. Entonces, más que las estadísticas en sí, yo iría más a la diferenciación de los ejercicios de intervención que estos seres hacen con las personas, que Ok. tiene que ver, como dice Paula, con una cuestión más de cronológica, ¿no? Ok. Oye, Sí, y ahí en ese sentido, mira, yo los voy a poner en una disyuntiva. sí, dale, me gusta. Am, ¿Qué opinan ustedes de que quizás detrás de este tema de las abducciones hay algo relacionado a una suerte de linaje familiar? Oh, está dentro de lo estudiado, ¿ya? Pero no es una condición. Puede ser, ¿Ya? puede que haya un linaje, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son casos aislados, donde una parte de la familia lo vive
y ningún hijo, ni nieto, ni nadie más lo ha vivido. Es como puntual. Entonces, hay casos de linaje y hay casos al azar. Ok. Bueno, les quiero presentar algo. Vamos a escuchar a Nicolás Dumont, Uh-huh. porque él tiene una visión muy particular del tema que yo comparto en algunos aspectos. Y de hecho también, mira qué bueno que la Jenny me despertó esto. Quiero agradecerle a las 186 personas que están viendo este directo en este momento. Gracias por ser parte de la familia Cazador de Mitos y gracias por todos los que se han inscrito. Hay varios suscriptores ya, tengo 14.700 suscriptores, esperamos llegar a los 15.000 antes de fin de año. Y además también hay mucha gente que ya es parte de la familia Cazador de Mitos, así que estamos preparando el primer en vivo solamente para suscritos, otro en vivo para miembros del canal, así que vamos a partir con varias cosas. Hay un tema que no lo trata en la entrevista hasta que voy a poner a Nicolás Dumont, pero a la vuelta se las quiero plantear que tiene que ver con el missing time. ¿Ya? El tiempo perdido, ok. Sí, vamos con Nicolás y volvemos. Hay un potencial iniciático en la experiencia. Y la trance siempre ayuda a caminar en este proceso, más allá de la palabra, ¿no? La trance va a ayudar a la persona a ir más allá de su proceso y entonces tener su propia lectura del fenómeno que va a crecer. Así es más interesante. Hay diferentes puntos porque hay la abducción, y cuando yo hablo de la abducción, de la técnica de la abducción, yo pongo afuera de la abducción un brote psicótico a temática ufológica. Si es un brote psicótico, no es la abducción, es un brote psicótico, se tiene que ver de la psicosis, como perder la relación con la realidad, estar pegado a un delirio, pero sin posibilidad de tomar distancia. No, un psicótico nunca te va a decir, creo que es esto que estoy viviendo. Te va a decir, ¿es esto? O reaccionar a la experiencia. Pues entonces es muy fácil de hacer la diferencia entre un brote psicótico y una abducción, porque en la abducción la persona está organizada, tiene un yo bien organizado. Y puede tener trauma en su historia, puede tener lo que quieres, pero es una persona organizada que está a frente de una experiencia muy perturbante, ¿no? No hay solamente la psicosis o los trastornos mentales, ¿no? Discriminar como la parálisis, porque también existe, y no es un tema tan fácil, podemos decir, la parálisis del sueño y punto. No, porque la parálisis del sueño también es un estado modificado de conciencia. Y en todos esos estados modificados de conciencia, la puerta se abre sobre otros niveles de realidad, ¿no? Entonces, como que a veces es como una experiencia media, podemos decir. Pero también hay otros tipos de experiencia, como pues, si la epilepsia temporal, ok, pero yo nunca vi una epilepsia temporal. Pero hay otros temas, por ejemplo, la posesión o no sé cómo se dice en español, y pues no me viene ahora a la mente, pero hay otro tipo de experiencias también que no son del espectro psicopatológico, pero del espectro normal, de experiencias normales, o también de las experiencias transpersonales, que no son abducción. Y luego hay el tema de la abducción. Y quiero decir algo en este tema, es que la clínica de la abducción no es solamente una experiencia de contacto con un alien. No es solamente esto. Tomo mi libro para apoyarme, pero hay todo un paisaje clínico alrededor de la experiencia. Si solo hay un recuerdo de una abducción, ok, pero a veces la persona no tiene recuerdo, pero tiene otros puntos, otros criterios. Y los criterios hay como observación de OVNI, una o muchas observaciones de OVNI, que puede también estar vivido en grupo o en familia. Toda la familia que ve a un OVNI diferentes veces,
y la persona puede no tener recuerdo alrededor de esta observación y notar como comportamientos muy extraños de la familia y una imposibilidad, por ejemplo, de hablar del tema, como una denegación de la realidad impactante del tema, ¿no? Otro es la presencia de un tiempo faltante, la persona que pierde tiempo. Se puede encontrar en justamente una epilepsia, por ejemplo. Muchos epilépticos pueden vivir este tipo de experiencia, como perder la conciencia, ¿no? Entre dos puntos. Pero hablamos de una persona que está, por ejemplo, conduciendo su vehículo y que va a perder 3 horas. Si pierde 3 horas con una epilepsia, hay un riesgo importante y la persona va como el vehículo va a estar como al lado de la carretera, ¿no? La persona puede perder 3 horas y no tiene absolutamente ni un momento de pausa en su camino, ¿no? También podemos encontrar experiencias extraordinarias en la infancia, abusos sexuales o maltratancias en la infancia en 40% de los casos que estudiemos. Eso es importante porque en la población general estamos entre 5 a 10%. Entonces estamos como mucho más allá del porcentaje de la población general, que es un punto que otros estudios confirmaron. Es muy interesante porque los escépticos van a decir que a veces es como normal, es como una manera de tratar el trauma infantil de esta manera. Y pues tengo otras hipótesis más de mi punto de vista más interesante. A ver, quiero saber si los escucho. Háblenme. Ya, no los escucho, perfecto. Los tuve que mutear porque había alguno de ustedes que estaba viendo la transmisión y se empezó a meter el audio. Yo porque no lo veo desde tu... Ya, claro, por eso que había un eco así, pero te juro que era como que estaba hablando el francés como 10.000 veces. Ya, bueno. No, sí. Claramente sí, este hombre es muy, muy bueno, sabe mucho. Sí lo había estudiado hace mucho tiempo, sí. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, por ejemplo, primero que todo, cuando él dice que hay un tema con con esta, ¿cómo se llama esta condición? Se me olvidó. La epilepsia. Exacto, la epilepsia y el tiempo perdido. A ver, es que la epilepsia es una enfermedad que tiene muchas variantes. Comúnmente, fácilmente, por un psiquiatra, un neurólogo, inclusive un psicólogo, determinar si es una experiencia paranormal o netamente una epilepsia. De hecho, me ha tocado muchas veces con niños que ven amigos o fantasmas en la casa y después de ir al neurólogo el fantasma desaparece. Era epilepsia. Okay. Pero eso siempre se puede contrastar con una evaluación médica. Pero lo más importante es que aquí él dice que es el tiempo perdido, que es una de las características que tienen las personas abducidas. No todos lo recuerdan, pero en su mayoría sí. Y lo otro importante es que principalmente el tiempo perdido, yo diría, que es una de las cosas más importantes. Sí. Perfecto. Cristian. Bueno, hay distintos tipos de epilepsia. Hay tipo de epilepsia. Y una de las epilepsias que explicaría el missing time, el tiempo perdido en este caso, es justamente la epilepsia, porque hay, como decía Pablo, un montón, o sea, de epilepsia fotosensible, sintomática, criptogénica y de todo, hay un montón. Entonces hay algunas que ni siquiera se notan, ¿eh? Hay personas que simplemente están... No se nota. Y entonces hay algunas que podrían explicar la sensación de tiempo perdido. Otra cosa son los casos en que tú te pierdes 3, 4 horas y hay testigos, como el caso del sur argentino. No sé si te acuerdas, Freddy, de estos chilenos que vinieron a competir en auto y avanzaron 500 kilómetros en segundos. Sí. En el rally. Sí. Entonces, una cosa es la sensación de tiempo perdido y otra cosa es el evento en sí. Mira, que la sensación de una epilepsia, pero ya un evento más concreto como un auto volando y avanzando 600 kilómetros es otra cosa.
Sí, mira, tengo un caso también de los años 2000, más o menos, un matrimonio, dos profesores, directores de escuela de Santiago, eh, van al sur a un matrimonio, los dos en su auto. Esto imaginémonos que es a 600, 800 kilómetros en el sur de Chile, y cuando iban en la cuesta Las Tarrias, se quedan dormidos y no supieron más de ellos. En el matrimonio, preocupados porque venían en la carretera y no llegaban, la familia los llama y nada. La cosa es que ellos, en menos de 2 horas, que era lo que les tocaba llegar al matrimonio, aparecieron 400 kilómetros, mucho más al sur de donde tenían que haber estado. Por lo tanto, era imposible que hubiesen viajado las 2 horas que les faltaban, más las 400 en que estuvieron. Eran 600 kilómetros. Claro, que es muy parecido Pero a lo que lo pasa en el caso del rally. Es muy parecido. Entonces, claro, entonces el tiempo perdido, la distorsión del tiempo, el estado confusional, y vas sumando elementos que te dicen, ya, parece que aquí hay algo, sigamos investigando. Y ahí la epilepsia Claro. y todo lo demás va, es decir, cada caso es individual. Y obviamente que estos profesores no quisieron hipnosis porque preferían quedarse con esa experiencia, les daba miedo saber más. Oye, les quiero dar un dato. A la gente que se le corta la transmisión, recuerden que entre hoy, mañana y el viernes es cuando 3i Atlas está más cerca de Marte, ¿ya? Y al respecto de eso, mañana vamos a estar junto al profesor de Harvard, Avi Loeb, a las 10 de la noche en el programa Cazador de Mitos, conversando sobre la extraña relación que pudiese haber entre la señal WOW y 3i Atlas. Él tiene una teoría muy buena. Él dice que la señal WOW en los años 70 la mandó 3i Atlas. Sí, eso Entonces, ahí, bueno, mañana lo vamos a dilucidar a las 10 de la noche junto a este profesor de la Universidad de Harvard. Oye, queridos amigos, yo les quiero agradecer el tiempo que le han brindado a Cazador de Mitos. Gracias por esta visión, digamos, de la psicología del tema de las abducciones. Gracias a ti. No, gracias a ti por la... Quedaron muchos temas pendientes con respecto a los secuestros. Está el tema del electromagnetismo, Lo vamos a ampliar, la toma de muestras, si hay fluido, y hay técnicas para tomar todo eso. Por eso te digo, hoy día abarcamos un inicio que era que es el secuestro. Sí, así que se los quiero agradecer. Gracias, Cristian, gracias, Paula. Y obviamente vamos a volver, los voy a volver a invitar para ir más profundo en este tema, porque en realidad aquí esto quedó con sabor a poco. Sí, hay muchas vivencias y muchas experiencias que uno puede ir contando y que las personas pueden ir dilucidando cosas que también ellos han escuchado y han vivenciado. Ok, gracias. Siempre hay que, y estas conversaciones son súper útiles para que la gente también se informe, porque es importante conocer, abarcar el fenómeno desde varias aristas sin necesariamente desacreditarlo, ojo ahí. No. Pues sobre todo con otros colegas, Paula, ¿no? Que bueno, pero eso es parte, escépticos. es como la inmadurez profesional. Yo respeto a todos los colegas. Ok, gracias, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias. Los libero. Gracias. Chao, gracias chao, a todos y saludos a todos. Chao. Que duerman bien. Chao. Bueno, y en realidad, en esto que hemos hecho junto a Paula y a Cristian, que son dos psicólogos que trabajan en el área de la salud mental y que trabajan en este tema que es re importante, no solo quiero graficar parte de lo que sucede con el tema de las abducciones, sino que también quiero comentar que efectivamente hay temas que son... A ver, lo estoy escuchando como si fueran fantasmas. También está el canal de Crónicas Ocultas, mi programa que hace... Qué loco, y siguen hablando los chicos y yo los sigo escuchando. Oye, bueno. No. Bueno,
Mira, vamos a repetir la experiencia de los que no escucharon a Nicolás Dumont. Se los voy a poner de nuevo para que lo escuchen, ¿ya? Porque hubo problemas con el eco y porque estaban escuchando el programa en vivo. Se los voy a volver a poner. Hay un potencial iniciático en la experiencia. Y la Sí. trance siempre ayuda a caminar en este proceso, más allá de la palabra, ¿no? La Claro. trance va a ayudar a la persona a ir más allá de su proceso y entonces tener su propia lectura del fenómeno que va a crecer. Claro. Así es más interesante. Hay diferentes puntos porque hay la abducción, ¿ok? Y cuando yo hablo de la abducción, de la clínica de la abducción, yo pongo afuera de la abducción un brote psicótico a temática ufológica. Si es un brote psicótico, no es la abducción, es un brote psicótico. Entonces tiene criterio de la psicosis, como perder la relación con la realidad, estar pegado a un delirio, pero sin posibilidad de tomar distancia. ¿No? Un psicótico nunca te va a decir, creo que es esto que estoy viviendo. Te va a decir, es esto, o reaccionar a la experiencia. Pues entonces es muy fácil de hacer la diferencia entre un brote psicótico y una abducción, porque en la abducción la persona está organizada, tiene un yo bien organizado y puede tener trauma en su historia, puede tener lo que quieres, pero es una persona organizada que está a frente de una experiencia muy perturbante, ¿no? No hay solamente la psicosis o los trastornos mentales, ¿no? Discriminar como la parálisis, porque también existe, y no es un tema tan fácil, podemos decir, la parálisis del sueño y punto. No, porque la parálisis del sueño también es un estado modificado de conciencia, y en todos esos estados modificados de conciencia, la puerta se abre sobre otros niveles de realidad, ¿no? Entonces, como que a veces es como una experiencia media, podemos decir. Pero también hay otros tipos de experiencia, como pues, si la epilepsia temporal, ok, pero yo nunca vi una epilepsia temporal. Okay. Pero hay otros temas, por ejemplo, la posesión o no sé cómo se dice en español, como y pues no me viene ahora a la mente, pero hay otro tipo de experiencias también que no son del espectro psicopatológico, pero del espectro normal, de experiencias normales, o también de las experiencias transpersonales, que no son abducción. Y luego hay el tema de la abducción. Y quiero decir algo en este tema, es que la clínica de la abducción no es solamente una experiencia de contacto con un alien. No es solamente esto. Tomo mi libro para apoyarme, pero hay todo un paisaje clínico alrededor de la experiencia. Si solo hay un recuerdo de una abducción, ok, pero a veces la persona no tiene recuerdo, pero tiene otros puntos, otros criterios. Y los criterios hay como observación de OVNI, una o muchas observaciones de OVNI, que puede también estar vivido en grupo o en familia. Toda la familia que ve a un OVNI diferentes veces y la persona puede no tener recuerdo alrededor de esta observación y notar como comportamientos muy extraños de la familia y una imposibilidad, por ejemplo, de hablar del tema, como una denegación de la realidad impactante del tema, ¿no? Otro es la presencia de un tiempo faltante, persona que pierde tiempo. Se puede encontrar en justamente una epilepsia, por ejemplo. Muchos epilépticos pueden vivir este tipo de experiencia, como perder la conciencia, ¿no? Entre dos puntos. Pero hablamos de una persona que está, por ejemplo, conduciendo su vehículo y que va a perder 3 horas. Si pierde 3 horas con una epilepsia, hay un riesgo importante y la persona va el vehículo va a estar como al lado de la carretera, ¿no? La persona puede perder 3 horas y
no tiene absolutamente ni un momento de pausa en su camino, ¿no? También podemos encontrar experiencias extraordinarias en la infancia, abusos sexuales o maltratancias en la infancia en 40% de los casos que estudiemos. Eso es importante porque en la población general estamos entre 5 a 10%. Entonces estamos como mucho más allá del porcentaje de la población general, que es un punto que otros estudios confirmaron. Es muy interesante porque los escépticos Escépticos. van a decir que a veces es como normal, es como una manera de tratar el trauma infantil de esta manera. Y pues tengo otras hipótesis más, ah, de mi punto de vista, más interesante. Bueno, como ustedes ven, ya pudimos escuchar la explicación de Nicolás Dumont y la escuchamos más en profundidad. Porque en el fondo delante, bueno, hubo un pequeño problema ahí en que evidentemente, claro, yo no puedo decirle a los invitados, oye, no escuchen el video porque de todas maneras lo quieren escuchar y eso se empezó a colar en la transmisión. Pero lo que sí les tengo que comunicar es que mañana es jueves 2 de octubre, en la noche del jueves 2 de octubre y la madrugada del viernes 3, es el momento en el que 3I Atlas, este cometa que viene en dirección a nuestro sistema solar, que ya está aquí, lo tenemos aquí al lado, es donde va a estar más cerca y donde va a estar, digamos, a distancia para que los satélites orbitales de Marte, por ejemplo, le puedan sacar fotografías que tienen píxeles de 30 kilómetros. Entonces, como que le van a sacar unas fotos espectaculares a 3I Atlas. Así que vamos a poder verlo en toda su majestuosidad. Y lo interesante es que no solo eso es lo relevante, sino que también el hecho de que, según Avi Loeb, que es este astrofísico de Harvard, la señal WOW, que es una señal que se descubrió en los años 70, habría sido, según sus palabras, probablemente enviada por el mismo 3I Atlas, donde él soporta o mantiene la idea de que este cometa sería algo de fabricación no humana. Mañana, todos esos detalles, todos esos secretos que están ahí dando vuelta, nos los va a contar Avi Loeb, que lo vamos a estar entrevistando a las 10 de la noche, digamos a la hora de Cazador de Mitos, y donde obviamente los vamos a poder escuchar y bueno, ahí yo hice funcionar un sistema en el cual va a haber subtitulado en vivo, ya, o sea, no va a haber traducción instantánea, pero sí la conversación va a estar subtitulada en vivo para que los que no hablan inglés lo puedan entender, porque el profesor Avi Loeb habla inglés, ¿ya? Así que yo lo espero mañana, que ojalá se llene, ojalá lleguen todos mañana, porque evidentemente era necesario primero que todo repetir la entrevista de don Nicolás Dumont para que se entendiera un poco el tema de la abducción desde el punto de vista de la psicología transpersonal. Y gracias a Sergio y a todos los que están, la Lanata, a todos los que son parte de la familia Cazador de Mitos. Entrevista mañana, sí, pues a Avi Loeb. Mañana voy a entrevistar a Avi Loeb desde su oficina en la Universidad de Harvard. así que no sé cómo va a salir eso. Sí, pues sí, va a pasar detrás del sol. No sé cómo va a salir eso en la entrevista mañana, y después de la entrevista voy a invitar a un par de amigos para que podamos conversar al respecto de este tema de 3I Atlas. ¿O no? ¿Lo invito o no lo invito? Depende de ustedes también, pues si lo quieren escuchar o no lo quieren escuchar. Es un tremendo invitado, don Avi Loeb. A ver qué dicen, a ver qué están hablando, a ver qué están hablando en el chat. Vámonos al chat.
¿Qué están hablando aquí? La película Contacto toca el tema de la señal wow, sí, pues toca ese tema. Es interesante ese punto de vista de Carl Sagan en esa novela, de verdad. Ahora sí se escuchó perfecto, dice Sergio Vargas. Gracias por... Tenía que repetirla porque en realidad entre las conversaciones que los otros que estaban viendo la entrevista, los chiquillos y todo, no se entendía nada. Pero ahí mañana va a estar súper bueno el programa. A ver. Mira, Tali dice, yo espero que vengan ya. Ah, este mundo está mal. Venga su reseteo. Oh, su reseteo. No, yo hoy día en la noche voy a echar a la lavadora mi polera negra fiel y mañana me la voy a volver a poner, pero limpia. Ya, ¿a qué hora el programa? Mañana a las 22 horas, mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? Va a estar súper interesante porque mañana tenemos un invitado de lujo, tenemos un invitado, pero por favor, un invitado de estos que no se tienen todos los días. Así que mañana Avi Loeb en Cazador de Mitos. Bueno, lo que pasa es que Avi Loeb, yo le mandé un correo a él, digamos, directamente y me contestó. Me contestó y me dijo, bueno, listo. Y obviamente como nos contactamos y como yo hablo un poquito de inglés, le dije, Mr. Loeb, this is the door, this is the window. Y me dijo, ok, y listo, y mañana estamos ok para la entrevista con Avi Loeb. Y aparte de eso, después, evidentemente, voy a estar invitando a algunos amigos desde Estados Unidos y acá de Chile para que desmenucemos ahí lo que dice Avi Loeb. Rodrigo Armeli, a ver, mira qué interesante lo que está preguntando nuestro amigo Armeli. ¿Crees que Atlas tiene un pulso electromagnético que pueda ser detectado por tecnología humana? Mira, hasta el momento no. Hasta el momento no se sabe bien cómo es el tema, porque de verdad que tiene varias cosas que son extrañas. Y Don Avi Loeb apunta más a la alta extrañeza encontrada en 3 y Atlas. Más que ponerlo como un objeto extraterrestre per se, él apunta a que hay detalles que tienen que ser investigados porque en el fondo un objeto de esas características no puede pasar de largo por nuestro sistema solar y que a nosotros nos dé lo mismo. ¿Qué pasaría, claro, si le hace... Pero si le hace efecto a Marte, no sé qué podría pasar. De verdad, no sé. Lo que sí sé es que hoy hemos estado con 2 psicólogos hablando sobre el tema de las abducciones, que nos han entregado sus puntos de vista al respecto de esto y que de verdad sí es posible entender que este tema es un tema complejo, muy humano y que lamentablemente afecta a alguna parte de la población que dice haber sufrido abducciones y que dice haber tenido estos episodios muchas veces con cosas torturantes, muchas veces con eventos que los marcan por toda la vida. Entonces, chiquillos, bueno, no me queda más que despedirme. Muchas gracias por haber estado aquí junto a Cazador de Mitos. Y mañana, recuerden, mañana imperdible, 10 de la noche, los quiero a todos conectados porque vamos a estar, obviamente, hablando con Avi Loeb, profesor de Harvard, y ojalá fuéramos 500 mañana. No sé, los que lleguen.
Je parle français, Monsieur González. Je parle français. No sé si la cita Jenny le hace al francés. Bueno, queridos amigos, gracias. Ha sido un tremendo programa con estos psicólogos, de verdad. Ahí tuvimos algunos problemas con nuestro amigo Cristian desde Argentina, que tenía un poquito problemas de señal, por eso el eco. No, eso es súper importante, chiquillos. La conversación va a ser con A.B. Loeb, pero él no va a responder preguntas en vivo. Después vamos a hacer ronda de preguntas, pero ya con otros especialistas chilenos, ya porque él, tiene que hacer, digamos, no va a poder estar ahí contestando en vivo porque tengo un tiempo limitado para la entrevista. No puedo hacer una entrevista de 2 horas, tiene que ser limitado a la hora que dura el programa Cazador de Mitos. Ya, chiquillos, por eso es que no va a haber ronda de preguntas en vivo para el profesor Loeb, ya, para que lo tengan ahí en consideración. Lo que sí va a contestar todas las preguntas que yo le haga, obvio, ¿ya? Eso, queridos amigos. Así que les mando un abrazo gigante. Gracias por haber estado aquí en Cazador de Mitos y nos vemos mañana, ¿ya? ¡Chau! A ver. O sea, no sé, yo creo que pueden haber miles de programas interesantes mañana. Ustedes tienen que elegir lo que ven nomás. ¿Cuál programa quieren ver? Adelante, por favor, vean el programa que ustedes quieran. Yo no tengo nada más que hacer que esperarlos cuando quieran venir a Cazador de Mitos. Espero que los invitados no me porfíen con el uso de audífonos, porque si no el eco es de aquí a la eternidad. Así que eso, pues, chiquillos, gracias. Y nos veremos mañana a las 22 horas esperando a Mr. A.B. Loeb de la Universidad de Harvard. Chao, nos vemos.